Hoy es un día especial, es un día de alegría, es un día donde nosotros estamos celebrando más que una fecha, porque Navidad pudo haber sido en cualquier época del año. Algunos especialistas dicen que pudo haber sido en este tiempo similar porque era un tiempo frío. Pero no significa que tengamos que celebrar una fecha. Lo que estamos celebrando es un hecho. El hecho maravilloso de que el Rey del universo se hizo como uno de nosotros. Y se cuenta de una maestra de segundo grado que estaba diciéndole a los niños de su aula que por favor describieran qué ellos entendían por amor. Y la maestra recoge las hojitas que les había dado a los niños y en esas hojitas se da cuenta que había una niña que no había escrito nada. Y la maestra le pregunta que por qué dejó su hojita en blanco. Entonces la niña viene y le abraza a la maestra y le dice: maestra, para mí el amor es un abrazo. Y yo creo que el amor es un abrazo y mucho más. Y yo quiero invitarte para que vayamos juntos en este día, en este mediodía, al Evangelio de Lucas. Es uno de mis favoritos. Hay muchos relatos, diferentes relatos de la Navidad, pero quiero hacer en este tiempo nuestra reflexión de el amor, de la esperanza, de qué es la Navidad para nosotros. Algunas personas se sienten tristes en esta época del año. No está toda la familia y si seguimos enumerando tendríamos muchas otras razones por las que tal vez estar tristes, pero tenemos muchísimas más razones para celebrar y para dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la identidad nueva que tenemos en Él, por quienes somos en nuestro Dios. Entonces dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios bendiga su palabra. Navidad. Dios en nuestra historia. Aquí hay detalles que el escritor quiso que tú y yo tuviéramos presente. Mencionó personas importantes de aquel momento. Jesús tal vez nunca hubiera sido conocido según los estándares humanos y aquellos grandes hombres, el primer emperador que tuvo el imperio romano, quien tenía el control político y casi también económico de todo lo que nosotros conocemos como el pueblo de Dios. Y este hombre aparece en la Biblia y es recordado ahora precisamente porque por encima de él estaba Dios. Podemos tener hombres humanos muy influyentes, muy importantes, pero siempre hay alguien por encima de cualquier título, de cualquier persona, de cualquier cargo, que es Dios. Y Dios influyó a este hombre, Augusto, que es uno de los nombres que también tiene que ver con el mes de agosto, significa enaltecido, significa agradecido. Entonces, este hombre aparece en la historia y también Cirenio,
que algunos especialistas dicen, y ahora tenemos aquí un doctor en teología que ahora me voy a estar apoyando en él, el doctor David Traverso. Algunas personas dicen que Cirenio todavía no era en el tiempo que nace Jesús el que estaba en ese cargo. Pero nosotros sabemos que hay algunas diferencias en cuanto a la fecha exacta en que Jesús nace. ¿Sabe qué es lo novedoso y lo lindo para nosotros? Saber que Jesús, Dios, irrumpió en la historia del ser humano en un lugar específico, en un momento específico. Nosotros podemos conocer de este hecho porque Dios irrumpió en la historia. No importa si fueron días antes, años después, lo importante es que Dios se humanó, que Dios se acercó para abrazarnos tal y como tú y yo somos, sabiendo Él lo necesitados que estamos de Él. Y dice que aconteció en aquellos días que estamos conociendo de estas personas. Ese primer censo se hizo, ¿sabe para qué? ¿Y por qué tenía que ir José allí a su pueblo de natal? Cuando usted necesita una partida de nacimiento, ¿qué hace usted? Usted tiene que mandarla a pedir a Honduras. Allá lloro y hablar con la tía que quedó allá. Tía, por favor, mándeme esta partida de nacimiento porque la necesito. Y eso nos sirve y es de mucha utilidad aún estando en esta nación. Pero en aquel tiempo una de las razones por las que se hacían esos censos era porque necesitaban recaudar impuestos para poder mantener todo el aparato militar de aquel imperio que estaba en auge. Entonces, en esas circunstancias políticas, económicas, se cumple el tiempo que Dios había establecido para terminar de una vez y por todas con la distancia que nos separaba de Dios. ¿Sabe por qué nos separaba una gran distancia de Dios? No podíamos ni siquiera el ser humano orar a Dios. Es más, cuando nosotros oramos, siempre lo digo, ¿cómo hacemos? Dios Padre, ¿y usted ora en el nombre de la pastora? Yo creo que no. Usted ora en el nombre de Jesús, porque Jesús se volvió el único mediador entre Dios y nosotros. Por ese acto de obediencia, de amor, viene Jesús en obediencia al Padre, siendo Dios, y se hace como un bebé, tomando toda la fragilidad de un ser humano. Allí dice, en esos días que fueron empadronados, José va de Galilea, dice, subió a la ciudad de Nazaret, subió desde Galilea, que estaba al norte, y va a Nazaret, que está al sur, pero aquí la Biblia dice subió. Yo no sé si en tu Biblia dice subió. ¿Cómo es que si está en el norte Nazaret, Galilea, y está al sur Judea, está al sur Jerusalén, pero Dios escogió un pueblito chiquito, ni siquiera la capital del centro religioso? Dios escogió a Belén, que estaba al sur geográficamente, pero que nosotros sabemos que para el pueblo judío la ciudad celestial tenía que ver mucho con la ciudad de allí donde estaba naciendo el Rey de Reyes, donde habían profecías que se iban a cumplir y que se estaban cumpliendo. Tú puedes ver a veces las cosas de manera física, de una forma, pero Dios tiene una manera diferente. La ciudad de Belén se convertía en una ciudad grande, en una ciudad alta, porque era el estrado de Dios mismo. Entonces, dice aquí esta palabra, fueron para ser empadronados. María tal vez no tenía obligación de haber ido con su esposo, pero quiso ir. Y yo en mi meditación, yo pienso que María prefería ir con José. ¿Sabe por qué? En una de mis reflexiones, sería fácil para María que sus vecinos, que venía de una aldea pequeña, la miraran embarazada con su pancita creciendo
y ella todavía no había tenido una fiesta de bodas. Había tenido un compromiso público, pero oficialmente no se había oficializado esa unión entre ella y José, y su pancita estaba creciendo. Y nosotros ahora celebramos la Navidad con tantos lujos, ¿verdad? Bueno, como podemos. Y hay tantas luces, y yo le doy gracias a Dios que el mundo occidental se reúne para celebrar y recordar este hecho maravilloso. Pero aquel tiempo fue duro para María, fue duro para José. Los actores principales de la Navidad sufrieron. Tuvieron que ir de varios días de camino, con frío, posiblemente sin comprender todo, sin saberlo todo, con dudas, con incomodidades. Y aquí se nos dice las razones por las que María viajó con José, no, pero se nos dice que viajaron juntos a la ciudad de David. Y cuando estaban allí, llegaron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, al primer hijo de María, al primogénito de entre toda la creación. María después tuvo otros hijos. El mismo Evangelio de Lucas lo recoge, que Jesús tuvo hermanos, hizo una vida normal. Dice, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántas veces hemos visto dramas de Navidad incluso con estas imágenes? Y nosotros se nos hace el corazón pequeño, porque el que puso las estrellas en su lugar no tenía un lugar. Dios, a propósito, creo que escogió, ya decía yo, no la ciudad grande de Jerusalén. Escogió una ciudad sencilla, un lugar en un pesebre para poner a su bebé, a su hijo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué mensaje de humildad es ese? Dios pudo haber escogido otro lugar, un gran palacio, pudo haberlo mandado a construir, pero tal vez, como se nos dice en los versículos que siguen, no hubieran podido entrar los pastores a adorar. Dios se hace como uno de nosotros y escoge lo más sencillo, porque mi amado hermano, un pesebre no era un lugar agradable, era un lugar sucio donde comían los animales, un lugar que posiblemente lo hayan tenido que limpiar. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo ha estado tu corazón? Porque a mí Dios me ha tenido que limpiar muchas veces mi alma, mi corazón, para que Él pueda florecer en mi vida. Y se me hace el corazón pequeñito, porque cuando Jesús, el Rey del universo, no encontró un lugar, Él se identifica tanto con nosotros en nuestras pérdidas, en nuestras soledades, en nuestras pequeñeces. Él sabe, mi amado hermano, mi amada hermana, de desprecio. Él sabe de rechazo. Él es ese varón experimentado en quebranto que nos describe también el libro de Isaías. Tú no estás solo, tú no estás sola. Y ese mensaje del pesebre, Dios en el pesebre, porque no encontró un lugar. No encontró un lugar. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos dado lugar? Porque Él no encontró lugar cuando vino a la humanidad, cuando vino aquí a nuestro mundo. Pero ¿sabe qué? Porque Él nos ama con un amor que no vamos a poder comprender ni explicar. Él fue a prepararnos un lugar a nosotros, porque Él no quería que tú y yo fuéramos despreciados cuando tenemos la oportunidad de estar con Él en una eternidad. Él fue a prepararnos un lugar. Él vino y fue rechazado, pero Él en su grandeza nos está preparando un lugar para que cuando lleguemos podamos ser bienvenidos,
podamos ser bien tratados. Y eso es grande, eso es maravilloso, porque Él sabe de soledades, de humillaciones. Y no dejó Jesús de cumplir su misión, ni María, porque María ya sabía que tenía a un bebé especial, no con discapacidades como llamamos nosotros. María sabía que aquel ángel le había dicho que ella iba a tener un niño que iba a ser el Salvador del mundo. Y seguramente ella tal vez no lo comprendió en su totalidad todo lo que eso significaba. Pero María, cuando se vio allí caminando aquellos días para llegar a Belén, no dijo: yo me voy para atrás porque yo ando cargando al Rey del universo aquí. Yo no me voy para atrás. A mí que me busquen el mejor camello. A mí que me lleven chineada, a mí que me lleven 4 o 5 hombres. Y Jesús, cuando se le da la misión, seguramente que en aquella reunión allí celestial se le explicó dónde era que iba a comenzar y dónde era que iba a terminar también. Pero Él dijo: yo voy, yo pago el precio. Por eso quiero decirte una vez más, cuán valioso eres, cuánta dignidad tenemos, cuán especial es este tiempo que podemos hacer un alto en nuestro camino y reflexionar cómo nos vamos a celebrar. Navidad también es el más grande anuncio de esperanza. Dice que habían pastores en aquella región, posiblemente eran los que cuidaban las ovejas que iban a ser sacrificadas porque estaban cerca de Jerusalén. Pero los pastores eran personas que ninguna familia conocida, de renombre, hubiera querido tener como yerno. Los pastores eran personas que no siempre podían participar de los cultos como llamamos nosotros, pero sería en este caso de la vida religiosa. Y para este pueblo, usted un día no viene a la iglesia porque está pensando que le va a dar tos y no pasa nada. ¿Y qué le digo yo? Yo te comprendo, mi hermano, yo te comprendo, mi hermana. O usted está pensando que a lo mejor cae una gota de agua y usted dice: no, yo no voy a la iglesia. Hoy va a ser -3 grados, no voy. Hoy a lo mejor no, el carro a lo mejor no, y ya no estoy, y no voy, pastora. Pero nosotros así vivimos, así a veces somos, pero en el tiempo de estos pastores, participar de la vida religiosa era algo sagrado, era algo medular en su vida cotidiana. Y ellos no eran de las personas más religiosas ni las más instruidas. Y nada más y nada menos que a ellos, que no tenían tan buen olor, es que se le aparece en las vigilias de la noche, haciendo su trabajo, un ángel del Señor. ¿Y cómo sería ese ángel que aquellos hombres acostumbrados a lidiar con lobos, con fieras, dice aquí la Biblia que tuvieron temor? Y el resplandor, la gloria del Señor los rodeó y le dijeron: no temáis. El ángel le dijo a los pastores: no temáis. Dios conoce nuestros temores también, ¿no? Nuestras soledades, nuestras aflicciones, lo que nos preocupa. Dios le dice a ellos por medio de ese ángel: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Para cuánta gente era el gozo y las buenas nuevas? ¿Para cuántos, hermano Macrín? Para todo el pueblo, todo el que estaba allí, pero también para nosotros hoy. Y miren, esas buenas nuevas de gran gozo, ¿sabe qué es? Que si tú crees en esta historia maravillosa, tú tienes la oportunidad de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Tu vida comienza a cambiar aquí porque el cielo, el reino de Dios se ha acercado aquí. Dios comienza a transformar nuestra vida aquí. No es solamente que aquí voy a hacer y allá tengo la eternidad todo, no. Entonces, esa buena de gran gozo es que tú tienes la posibilidad, al igual que yo,
de tener vida eterna, de que mis pecados, mis debilidades son quitadas por pura gracia de Dios, porque fue Él el que tomó la iniciativa. No se lo estábamos pidiendo, no le escribimos para que viniera a salvarnos, pero es el regalo más grande que cualquier ser humano puede tener. Entonces, no creas que la salvación es cualquier cosa. Tenemos que cuidarla. No es porque se pierde, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Los que se pierden son los seres humanos. Pero, mi amado hermano, mi amada hermana, a veces nosotros quisiéramos y nos ponemos tristes cuando nos enfermamos. Sí, es difícil. Es difícil pasar procesos de dolor, de enfermedad. Procesos que no podemos ni siquiera entender. Angustias que llegan a nuestra vida. Situaciones que quisiéramos haber evitado o evitar a cualquier precio. Fracasos. Pero todo eso puede ser soportado. Todo eso puede ser sobrellevado si Dios vive en nosotros. Dios no nos debe nada. Dios nos ha dado lo más grande que tú y yo podemos tener después de la vida. ¿De qué queremos? ¿De qué nos sirve tener dinero si no tenemos vida? ¿De qué nos sirve tener cosas materiales si ya no tenemos vida? ¿De qué nos sirve todos los éxitos que nosotros llamamos como seres humanos en este mundo, en esta vida, si no tenemos comunión con Dios? Si nuestra alma se perdería. Entonces, si Dios no me sana, yo pienso que es que Él no me ama. Yo pienso que Él no me quiere. Si Dios no hizo nada para salvar mi matrimonio, que tendría que haberlo trabajado mi esposo y yo, entonces yo le echo la culpa a Dios de que Dios no existe. Si Dios no evitó la muerte de mi hijo y yo pensara que Él es el culpable, no estaría aquí de pie predicando. Si Dios no evitó aquel antes y aquel después en tu vida, no significa que Él no te ame. No significa que Él no sepa tu aflicción. No significa que Él dejó de escuchar tu oración. No significa que su mano se ha cortado. Significa que Él es Dios, que Él está sentado en su trono y que lo más grande Él ya lo ha hecho de manera gratuita. Y todo lo que tú y yo hagamos ahora, si levantamos las sillas, si limpiamos, si botamos la basura, si cocinamos, si cantamos, si danzamos, todo lo que hacemos, lo hacemos con gratitud por lo que Él hizo. Navidad es el más grande anuncio de esperanza para la humanidad. Termino diciendo que Navidad es proclamar, es anunciar, ahí me ayuda Cristian, el mensaje de esperanza. Cuando aquellos pastores están allí, dice, el ángel le dice, no temas porque ha nacido hoy las nuevas son de gran gozo. Hubo un día en que Dios irrumpió en la historia de la humanidad y dice, en la ciudad de David, un Salvador. ¿Cuántos salvadores? Uno. Ah, ok, estamos de acuerdo. ¿Quién es el Salvador? Cristo el Señor. Y dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Todos los niños chiquitos están, la fragilidad del pañal, ¿verdad? Están envueltos en pañales, sí, en su mantita allí, ¿verdad, hermana Mari? Pero ¿qué pasa? Hay otra señal que es así, que los pastores la iban a poder identificar. Algo que no era usual. También estará acostado en un pesebre. Y repentinamente con el ángel, una multitud de las huestes celestiales alababan a Dios. No sabemos si eran cantos, nosotros siempre pensamos que eran cantos, pero puede haber sido. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? De Dios, que a pesar de mí,
me buscó, me insistió una y otra vez. Me levantó, me rescató, me puso nombre. De Él es la buena voluntad. Me ha hecho parte de su familia. ¿Y a ti? ¿Reconoces la buena voluntad de Dios en tu vida? Qué bueno. Y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, algo raro, ¿verdad? Porque hoy, si alguien dice que vio un ángel, ¿qué le decimos? ¿Verdad? Tiene ciertos problemitas, ¿verdad? Decimos nosotros. Pero aquí esto es algo normal, algo que pasó. Ay, dice, pasemos pues hasta Belén. Ellos quisieron ir a ver. No sabemos si era familia de Tomás, pero fueron. Y dice, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. El versículo 20 al final dice, y volvieron los pastores, y no eran los pastores como el pastor Trey y yo, aquellos hombres que estaban allí sirviendo con las ovejas, dice, aquellos hombres comunes, los más olvidados, los que no estaban en una lista. Por si usted pensó que solamente los pastores teníamos que ir, miren lo que hicieron aquellos hombres. Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿estás glorificando a Dios en tu vida por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que has visto, por todo lo que has oído? Siempre cantamos aquí un canto que yo creo que hoy es la primera vez que tal vez no lo cantamos. ¿Qué dice el canto final que nosotros tenemos, hermano Jimmy? A ver si usted ya se lo aprendió. ¿No se acuerda? Hermano Macrín, ¿qué dice ese canto final? Enviado soy de Dios. Y hoy vamos a cantar, ve, dilo en las montañas. Porque, mi amado hermano, lo que tú y yo hemos recibido no es para que lo guardemos. Las nuevas de gran gozo de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tú tienes paz, que te puedes reconciliar con Dios, de que Dios camina contigo, porque eso fue un nacimiento allí en la historia, un nacimiento en tu corazón. Y después de ese nacimiento, ¿qué está? En el diario, cuando te equivocas, cuando le alabas, cuando le dices ayúdame, cuando le dices no puedo más, en lo cotidiano, Dios sigue estando con nosotros. Amén.